ratifican a Esteban Moctezuma como embajador de México en Estados Unidos. Los riesgos de la iniciativa aprobada en la Cámara de Diputados sobre la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones. Igualdad sustantiva. La diputada Aleida Álvarez nos explica cómo hemos avanzado en los derechos humanos. Desde las cámaras comenzamos. Esteban Moctezuma toma protesta como embajador de nuestro país en Estados Unidos. El Senado de la República ratificó por unanimidad el nombramiento de Esteban Moctezuma Barragán como embajador de México en Estados Unidos. Moctezuma Barragán juró el cargo en el Salón de Plenos ante la presencia del presidente de la Cámara Alta, Eduardo Ramírez. Señor Esteban Moctezuma Barragán, le informo que el Senado de la República ha ratificado el nombramiento que el titular del Ejecutivo Federal expidió a su favor como embajador extraordinario y plenipotenciario en los Estados Unidos de América. En consecuencia, le pregunto, ¿protesta guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, las leyes que de ella emanen, así como desempeñar leal y patrióticamente el cargo que se le ha conferido, mirando en todo momento por el bienestar y la prosperidad de la Unión? Sí, protesto. Si así no lo hiciere, que la nación se lo demande. Previamente, en la reunión de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y Relaciones Exteriores América del Norte, el ahora embajador expresó durante su comparecencia los que serán sus objetivos prioritarios. Primero, aproximación institucional y proactiva a todas las dependencias del Poder Ejecutivo. Segundo, presencia y diálogo permanente con los actores clave del nuevo Congreso estadounidense. Tercero, colaboración entre los sectores público y privado para fortalecer las ventanillas de salud y facilitar la vacunación contra el COVID-19 para migrantes de México sin importar su situación migratoria. También habló sobre la reactivación económica. Emprender todos los esfuerzos diplomáticos a nuestro alcance para generar en México empleos y mayor comercio y mejores ingresos derivados de la relación bilateral. La ratificación del exsecretario de Educación Pública en este nuevo cargo se dio con 115 votos a favor y 1 en contra. Felicidades, señor embajador. A nombre del Senado de la República, le deseamos mucho éxito en esta encomienda internacional. Desde las cámaras, Claudia Ivette García. Y ahora vamos con la entrevista que nos preparó nuestro compañero Víctor Sánchez Baños. En corralones federales, estatales y municipales hay un fenómeno que daña la economía de miles de personas. Vehículos se encuentran retenidos en esos establecimientos y día a día crecen las multas, recargos, derechos de piso y otros gastos que hacen imposible recuperar coches, motos y hasta trailers. ¿Qué hacer para rescatarlos? Sobre todo aquellos que ya llevan muchos años en los corralones. Cuando menos en Jalisco ofrecen opciones, y de ello platicaremos con el diputado Jonadab Martínez García, vicepresidente de la mesa directiva del Congreso de Jalisco. Esta propuesta que presenté el día martes y que ya se aprobó por el Pleno del Congreso tiene dos ópticas. La primera parte, como bien tú lo mencionas, es que desgraciadamente por muchos años las motocicletas eléctricas no eran consideradas en un catálogo diferente a las motocicletas de automotor, de motor combustible o de combustión de energías fósiles. Entonces ya en esta ley de ingresos se modificó para que los vehículos, ya sea autos o motocicletas eléctricas, no paguen refrendo, no paguen calcomanía, es decir, no paguen la anualidad del derecho a circular en una motocicleta o automóvil eléctrico. Anteriormente solamente estaban considerados los vehículos híbridos. Entonces se consideraba gas natural y no propiamente eléctricos. Entonces con esto, pues la gama, la cantidad de motocicletas que son eléctricas que circulan en el estado de Jalisco
pues ya no pagarán este derecho al gobierno del Estado. Y la otra parte de esta iniciativa, que también fue aprobada, es que todos los vehículos que están o que tienen más de 180 días retenidos en algún depósito vehicular tengan el 70% en la pensión por estar ahí en algún depósito, pero también descuento en las multas, recargos y gastos accesorios para que recuperen su vehículo. Y también existió un convenio con las diferentes agrupaciones de grúas que están en el estado de Jalisco para que ellos también obsequien un 50% a las personas que recuperen su vehículo de algún depósito vehicular. Lamentablemente estamos en una pandemia, lo cual también ha traído consigo una problemática económica. Todo lo que estamos haciendo en ejercicio en el estado de Jalisco es ayudando a la población, solamente como un dato, Víctor, para que consideres lo que significa esto, es que en el estado de Jalisco tenemos 44,000 vehículos en los depósitos vehiculares, de los cuales 40,000 de ellos, casi la mayoría, tienen más de 180 días. Y es que desgraciadamente tienen que pagar la multa, tienen que pagar la grúa, tienen que pagar los días que están en la pensión y llega a ser una cuenta impagable. Por eso es que ahora con estos descuentos esperamos que esos 40,000 propietarios de vehículos, ya sea de motos o ya sea de automóviles, puedan recuperar su vehículo. Y no solamente eso, los vehículos que están ahí retenidos no solamente son para llegar a un punto A o un punto B o de transporte, sino que son fuentes de empleo. Mira, en el estado de Jalisco está la opción de que la autoridad pueda rematar los vehículos y recuperar el gasto de la grúa, los gastos que no se ha hecho ese vehículo a las arcas del gobierno. Pero no queremos agotar esa opción. Queremos que la gente recupere sus vehículos, ya sea automóviles o motocicletas. Por eso estamos facilitando estos descuentos que la verdad es que nunca se habían dado, del 70% en la pensión, de un descuento en multas, recargos y accesorios y 50% en grúas. Entonces, nada más para que calculemos, si un vehículo tiene ahí un año, ya debe 8,000 pesos de pensión y a veces llega en una motocicleta casi lo mismo. Entonces llega a ser impagable y a veces mucha gente no recupera su motocicleta. Por eso es con esta opción poder recuperar su motocicleta o su automóvil pues de una manera muy económica. Lo primero es, ha habido un error al condenar el uso de la motocicleta como un mecanismo de transporte. Creo que mucha gente pues considera que la motocicleta es insegura, contamina igual que otro vehículo automotor, pero hay que decirlo que cuando se utiliza una motocicleta con las medidas de seguridad y se atienden las legislaciones locales de movilidad o seguridad vial, pues la motocicleta es un medio de transporte seguro, rápido, económico y eficiente. Pero con este ingrediente de que sean motocicletas eléctricas, pues le da un insumo adicional o un beneficio adicional de que la persona, además de gastar menos en su combustible, pues casi nada, también al no emitir contaminantes, pues creo que es una opción viable hablando de medio ambiente, ¿no? Y creo que la motocicleta podrá ser una opción de medio de transporte en el estado de Jalisco. Y ahora también con este ingrediente adicional de que no pagan o de que son exentos de pagar pues refrendo y la calcomanía anual que se paga regularmente en todos los estados de la República. Otro tema importante que va en las modificaciones a la ley de ingresos en aquella entidad, promovidas por el diputado Jonadab Martínez, es el apoyo a la movilidad mediante motocicletas eléctricas. Todo lo que sirva para mejorar el medio ambiente es prioritario. Por ello, es positivo que este tipo de iniciativas se impulsen y aprueben para el mejoramiento del ecosistema. Transparencia a nivel local, los congresos de los estados también deben cumplir. Y ya está aquí con nosotros Claudia Ivette García. Hola Claudia, ¿cómo estás? Hola Adriana, un gusto saludarte, muy buenas noches. Estamos en la era de los congresos digitales, ¿sí? El Congreso Federal, es decir, la Cámara de Diputados, y el Senado de la República sesionan ahora a distancia. Proponen, debaten e incluso votan a través de medios tecnológicos. Los congresos locales no son la excepción, pero indispensable decirlo, está cayendo importantemente la transparencia que los congresos en el interior de la República le deben a usted, a la sociedad mexicana, que es dueña de uno de los poderes más relevantes, la información. La gran mayoría de los congresos locales disminuyeron sus prácticas de transparencia en la publicación de su información parlamentaria, mayormente de julio a septiembre del 2020. Lo anterior está ligado a la modificación a sus prácticas regulares por la pandemia sanitaria, pero no es una justificación, porque hubieron estados que incluso
aumentaron sus prácticas de transparencia y acceso a la información en medio de la pandemia. Veamos, el ranking de los congresos locales más transparentes con su información, aquellos que transmiten sus sesiones en vivo, publican órdenes del día, precisamente el día de la reunión de comisiones o de sesión en el Pleno y no varios días después. Aquellos congresos que publican iniciativas, puntos de acuerdo, dictámenes y, muy importante, publican en sus sitios web el sentido de la votación de cada diputado. Esta lista de los 5 congresos locales más transparentes está encabezada por el Congreso de Tamaulipas, que mantiene informados a sus ciudadanos para que puedan monitorear y dar un seguimiento adecuado a sus actividades legislativas. Lo hace principalmente a través del buen manejo de redes sociales y de información oportuna, diaria. Le siguen en buenas prácticas de transparencia los estados de Guanajuato, Campeche, Chihuahua y Sinaloa. ¿Y cuáles son los congresos locales peor calificados en el índice de transparencia de julio a septiembre de este 2020? Quienes están en el semáforo rojo precisamente por no publicar documentos, por no publicar los órdenes del día, por no actualizar su información y limitar a que los ciudadanos pues respectivamente que viven en cada uno de estos estados no puedan involucrarse en la vida parlamentaria de su país, del lugar que habitan, de su estado. Bueno, en último lugar se encuentra el Congreso de Nayarit, penúltimo lugar Colima. Después nos encontramos con Aguascalientes, Tlaxcala y Baja California. Los mexicanos merecemos y hemos ganado el derecho a la transparencia. Los congresos locales no deben olvidarlo, porque Adriana, esto es de verdad muy importante. El derecho de la ciudadanía y la obligación del Poder Legislativo de este país que tiene para publicar la información. Así es, Claudia Ivette, pues desde aquí exhortamos a estos estados como Nayarit, Colima y los que salieron en semáforo rojo a que le den transparencia a sus gobernados. Gracias. Gracias, Claudia Ivette, por estar con nosotros esta noche. Vamos a un corte comercial y no se vaya porque al regresar estará con nosotros la diputada de Morena, Aleida Alavés, quien es presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales y va a hablar sobre la igualdad sustantiva. Ahora será todo el poder del Estado para garantizar que no haya violencia contra las mujeres. Y esto en los diferentes artículos que vamos a impactar. Llevamos un total de 18 artículos impactados en esta reforma, en este dictamen, y con ese legado. Ningún punto se le escapa a nuestra invitada de hoy. Orgullosamente de Iztapalapa, licenciada en comunicación. Por la UNAM egresada, Aleida Alavés Ruiz es por Morena diputada. Y de los puntos constitucionales preside la comisión. Bienvenida pues al programa. La recibimos con ovación. Gracias por permanecer con nosotros. Ya está aquí en el estudio de Desde las Cámaras la diputada Aleida Alavés, quien es presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales. Hola, ¿qué tal, Aleida? Buenas noches, ¿cómo Hola, estás? buenas noches. Bien, gracias. Aquí con el gusto de estar en el programa. Muchas gracias por estar aquí nuevamente en este espacio que es tu espacio. Gracias. Aleida, igualdad sustantiva. Lo estás promoviendo. Platícanos de qué se trata. Sí, mira, es una reforma muy interesante. Nosotros nos denominamos la legislatura de la paridad porque alcanzamos por primera vez en la historia de este país que igual número de mujeres estén representando en la Cámara que de hombres. Y bueno, O sea, se pudiera hablar de 250 y 250. Sí, prácticamente, porque es lo que ya alcanzamos. Y bueno, pues esto hace que tengamos una visión distinta a la hora de establecer, sobre todo en la Constitución, todo lo que vamos a imprimir en este legado de una legislatura de la paridad. Entonces, hay 48 iniciativas de diferentes diputadas, diputados de todos los partidos políticos que están haciendo énfasis en la igualdad sustantiva, en la visión de perspectiva de género, en matrimonio igualitario, en el que tengamos un lenguaje incluyente. Todas estas iniciativas se van a aglutinar en un solo dictamen, de tal forma, y el eje rector de todas estas iniciativas es una que presenta el diputado Porfirio Muñoz Ledo,
en donde él señala que hagamos algo como lo que en su momento se hizo cuando se estableció el artículo 3º constitucional. Esto es cuando Vasconcelos imprimió en la Constitución el texto que dice todo el poder del Estado para garantizar la educación. Ahora será todo el poder del Estado para garantizar que no haya violencia contra las mujeres. Y esto en los diferentes artículos que vamos a impactar. Llevamos un total de 18 artículos impactados en esta reforma, en este dictamen, y con ese legado de que todo el poder del Estado se asuma a erradicar la violencia contra las mujeres. Tenemos números alarmantes en feminicidios, en todo lo que implica la violencia familiar, lo que viven y vivimos constantemente y día a día las mujeres y que no ha tenido un freno. Ahora, con un legado y un mandato constitucional, lo que les esperamos es que permee en todas las instituciones de este país, en todos los poderes del Estado, llámese el legislativo, el ejecutivo, el judicial, y así entonces tengamos mandatos muy concretos de cómo hacer valer la igualdad sustantiva, la perspectiva de género y el que tengamos cómo asumir que ya no estamos hablando de mujeres y hombres, estamos hablando de personas, para que así entonces cualquier persona, lo digo así porque hay hasta la petición de reconocimiento a intersexuados, por ejemplo, y entonces ahí entra toda persona, independientemente de su sexo. Entonces, estos son las redacciones que estamos ahorita encaminando para presentar este dictamen. Ya entregamos el borrador. El 19 de febrero, el viernes, hacemos un parlamento abierto con especialistas en lingüística, en perspectiva de género, en matrimonio igualitario, para que nos den su punto de vista al respecto. Se han hecho grandes esfuerzos, bueno, hay varios colectivos de feministas, los legisladores han desde hace algunas legislaturas empezando a ver pues esta igualdad, pero desafortunadamente siguen habiendo feminicidios, siguen al alza, la violencia intrafamiliar, la violencia contra la mujer, que con esta pandemia se ha incrementado. Esta ley abarcaría el tema de la violencia, el tema de la inclusión laboral, ya que vemos muchos casos de hombres y mujeres en el mismo cargo y la mujer gana menos de la mitad. Precisamente hay una de las iniciativas que habla de cómo tenemos que disminuir esa brecha salarial entre mujeres y hombres, porque lo vemos hasta en el ámbito deportivo. Una futbolista que tiene el mismo rendimiento y la misma potencia que un hombre, gana 5 o 6 veces. Recibe menos apoyos. Muchos menos. La gente le apuesta menos a la mujer que al hombre, ¿no? Exacto. Entonces, la brecha salarial la tenemos que ir erradicando y hay también un apartado en el 123 que estamos hablando de ese mandato que tenga que garantizar el Estado en todos sus poderes. O sea, porque también la perspectiva de género. Ahorita que mencionas lo de feminicidio, ha sido un tema que hemos estado discutiendo durante toda la legislatura para homologar un tipo penal. Pero, ¿qué sucede? Que el tipo penal, aunque lo homologuemos, cada código penal en cada estado tendrá su asignación, su tipo penal. Entonces, no siempre será la misma forma de calificar. Una amenaza de un novio, en algunos estados ni siquiera se toma como un delito y no se toman las medidas precautorias. Exacto. ¿Y qué pasa después de eso? Pues que vemos a la mujer asesinada porque no se le hizo caso y no se tomó la medida precautoria. Por eso queremos incluir que todo el Poder Judicial tenga perspectiva de género a la hora de hacer sus investigaciones y todo el proceso judicial de lo que tenga que ver con el resguardo de la justicia. O sea, también vemos con mucha preocupación que no trascienden las sanciones al feminicidio por una falta de atención en el proceso penal. Entonces, también aquí se está mandatando que esta perspectiva de género se dé en el Poder Judicial a la hora de hacer sus juicios, sus investigaciones, todo lo que es el proceso que ellos tienen en sus manos. Hace unos minutos comentabas, Aleida, que se han recopilado varias iniciativas de varias legislaturas con estos diferentes temas que va a contemplar esta, se pudiera decir, iniciativa macro, porque va a contemplar
todos los aspectos de la igualdad. Se va a hacer a través de un parlamento abierto en donde van a escuchar varias voces, van a corregir esta iniciativa. Platícanos cuál es el proceso. Mira, hicimos un ejercicio con estas 48 iniciativas de vaciarlas en un dictamen. Ese es el proyecto o anteproyecto que estamos poniendo ahora a discusión en un parlamento abierto, que será el próximo viernes con especialistas, y vienen todos los contenidos de los diputados, diputadas de todos los partidos, del PRI, del PRD, del PAN, del PES, del PT, todos tienen alguna iniciativa que tenga que ver con materias de género, contra la discriminación también. Está el matrimonio igualitario, que es una propuesta del PRI, las ideas que reproduzcan estereotipos de género, que es del PRD, el que sustituyamos vocablos, varón, mujer. Y la educación, sobre todo, Aleida, ahorita que estabas comentando, se me vino, esto empieza pues desde la educación infantil. También se está incluyendo algo en los libros de la SEP para empezar a educar a nuestros niños, a que no haya esas divisiones. Luego vemos cómo pues, los niños desde que son chiquitos empiezan a hacer este tipo de divisiones. Sí, no, bueno, esa es ya un mandato. En el tercero constitucional así lo estipulamos. Ahí está el precepto completo de que toda la educación tendrá esta perspectiva de derechos humanos, sobre todo, filosóficos, toda una educación que se había dejado en rezago, educación cívica, educación sexual y reproductiva a los niños y niñas, que dejemos de mitificar estos temas con ellos. Se tienen pedagogías de muchos lugares del mundo en donde hay mecanismos y hay contenidos apropiados para cada nivel escolar. Entonces, eso ya está contenido en el tercero constitucional. Ahora lo que vamos es a permear, insisto, más de 17 artículos constitucionales en donde estamos estableciendo el mandato al Estado a resguardar la no discriminación, el lenguaje incluyente, el que ahora se llame Cámara de Diputadas y Diputados. Todo eso lo vamos a incluir, porque es importante hacer visible. Nos decían nuestras diputadas que en otras legislaturas hacían mucho énfasis al lenguaje de género, porque lamentablemente hasta que no lo nombramos no existe. Y muchas veces por eso el no nombrar a las niñas, el no nombrar a las mujeres, es algo que nos posibilita la invisibilidad y eso hace que el consciente trabaje de otra forma. Por eso es que lo estamos poniendo como algo que además proponen diferentes partidos. O sea, el PAN también propone aquí. La lingüística en todos los libros, en todas las instituciones de gobierno, el lenguaje incluyente en todos los niveles y en todos los espacios. O sea, eso tenemos también ya que cuidarlo mucho y que también los requisitos para ser servidores públicos. Ahorita hay mucho la discusión de quiénes sí, quiénes no pueden ser candidatos o pueden ocupar un cargo de... ¿Hay alguna exclusión para las mujeres en estos requisitos? No, más bien vamos a pedir que todo aquel o aquella que quiera tener algún acceso a algún cargo público no tenga antecedentes de haber sido violento ante su familia, ante una mujer, ante menores, ante nadie. Esta iniciativa, Aleida, hace hincapié en las denuncias, porque bueno, este es el mal de nuestro país, que van las mujeres a denunciar y depende del Ministerio Público el criterio que tengan, si procede o no. Ahí es donde te digo que entra lo de la perspectiva de género. O sea, lamentablemente, y es muy cierto, los procesos en feminicidios terminan por no ser sancionados por una falta de perspectiva. Violencia familiar entonces no se persigue porque no es un delito grave. Aquí estamos estipulando como obligación del Estado, de todos los poderes y sobre todo el judicial, que todos sus casos, las revisiones que hagan, las investigaciones, sean con perspectiva de género. Y perspectiva de género es analizarlo con esta visión que no revictimice a la mujer que hace la denuncia, que procede ante un ministerio público y que más bien se acompañe con protocolos en donde haya capacitación a los funcionarios del Poder Judicial y tengan una visión distinta a la hora de hacer esta valoración en su trabajo de investigación. Aleida, pues muy importante esta iniciativa, esperemos que se discuta y en su caso se apruebe
en este periodo de sesiones, ya que es el último de la Cámara de Diputados y bueno, en medio de un proceso electoral. Aquí le vamos a dar el seguimiento a esta discusión y en su caso aprobación. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en Desde las Cámaras. No, muchas gracias a ustedes y como te digo, es un legado que queremos dejar fehaciente como legislatura de la paridad. No podríamos haberlo hecho sin este acompañamiento de mujeres de todos los partidos políticos y también hombres, porque también hay que decirlo, hay hombres que también acompañan estas iniciativas y bueno, pues estaremos informando a detalle de cada una de ellas. Muchas gracias, Aleida, por estar con nosotros. Muchas gracias. Se nos acabó el tiempo, gracias por estar con nosotros y no se pierdan próximo jueves 11:30 de la noche el único programa de la televisión que pone bajo la lupa el quehacer legislativo. Buenas noches.